Vamos a hablar de aloinmunización RH y posteriormente de cardiopatía y embarazo. La clase de aloinmunización vamos a tener primero como objetivos nosotros conocer todas las generalidades de aloinmunización en cuanto a definiciones, epidemiología, fisiopatología, qué realizar para una prevención y analizar los puntos respecto a cómo se realiza el tamizaje, diagnóstico, seguimiento y tratamiento. Entonces, recordando un poco de epidemiología, en Sudamérica el 1% de la población indígena y el 3% de la población mestiza son personas con grupos RH negativos. La prevalencia en el embarazo de la inmunización llega al 4.8%. El paciente con aloinmunización tiene 0.33% de mortalidad neonatal, que lleva o traduce a lo que va a ser la enfermedad hemolítica por aloinmunización en el recién nacido. Dentro de la introducción, entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de definir qué va a ser aloinmunización. Y esta va a ser en la producción de anticuerpos maternos contra antígenos de membrana de los eritrocitos fetales. Entonces va a haber una lucha contra los anticuerpos maternos contra los antígenos de membranas de los eritrocitos fetales. ¿Qué va a causar esta aloinmunización? Va a causar hemorragia fetomaterna durante el parto, preparto. Es causada por transfusiones de sangre o hemoderivados o por trasplante de órganos. Para nosotros saber cuáles son las causas, tenemos que saber cuánto de sangre fetal va a traducir o va a pasar a sangre materna por trimestres de gestación. Es así que en el primer trimestre tenemos un 0.01 ml o células fetales en el 0.3% de las gestantes. En un segundo trimestre esto llega al 12% y en un tercer trimestre hasta el 46%. Para tener prevención de aloinmunización tenemos que tener eventos de sensibilización. Y en estos eventos de sensibilización están descritos el parto cesárea, pacientes que tengan abortos, pacientes que tengan embarazos ectópicos, procedimientos invasivos, como son las biopsias de vellosidades coriales, amniocentesis, cordocentesis, que haya existido una muerte fetal intrauterina, versiones cefálicas externas o hemorragias anteparto. Si nosotros tenemos eventos sensibilizantes, la paciente tiene que beneficiarse de la prevención para que no exista una isoinmunización. Y la prevención, ¿con qué se va a realizar? Con la profilaxis de la aplicación de la vacuna, que es la inmunoglobulina anti-D. Esta fue estudiada desde 1970 y se sabe que 6 de cada 10 casos, o sea, 0.1 de cada 1000 recién nacidos vivos, antes, o sea, sin vacuna, tenían la enfermedad de aloinmunización. Entonces, la profilaxis con la inmunoglobulina anti-D, tenemos que tomar en cuenta que se debe administrar en gestantes RH negativas no sensibilizadas, cuando y cómo, si tuvieron un parto cesárea, una dosis de 300 microgramos de gamma globulina anti-D en las primeras 72 horas tras el proceso sensibilizante. Entonces, siempre tomen en cuenta la anterior diapositiva. Tuvo un evento de sensibilización y tenemos que ponerle la prevención con la vacuna anti-D. Cualquiera de estos puntos que ven en la diapositiva son eventos que van a sensibilizar y posteriormente la mamá sí se beneficia de tener o de administrarse la dosis intramuscular de la gamma globulina anti-D, ¿sí? Aquí estamos repitiendo un poquito. Para hablar de fisiopatología, nosotros debemos saber que existe fisiopatología por la cigosidad y también va a haber una fisiopatología por cambio de lo que van a ser las células sanguíneas. Entonces, en cigosidad, como nosotros vemos en la diapositiva, puede existir un padre positivo y una madre negativa, o un padre positivo y una madre negativa tiene 4 probabilidades. Si el padre va a ser heterocigoto, va a tener el 50% de sus hijos el chance de ser negativos. Y si el padre va a ser homocigoto, o sea, ambos alelos positivos, van a tener que todos sus hijos van a ser positivos. Entonces, mucho va a depender la prevalencia de la enfermedad en función a la cigosidad paterna, debido a que la madre tendría que ser siempre negativa, ¿sí? Entonces, dentro de la fisiopatología, nosotros tenemos que tener en cuenta
que a los 38 días de gestación hay la formación del grupo, lo que va a ser RHD. En las células fetales van a pasar a sangre materna y va a haber formación de lo que van a ser los anticuerpos. Va a haber el paso de la IgG hacia la placenta y va a haber opsonización de los hematíes fetales, por lo que va a ser el sistema retículo endotelial fetal. Y posteriormente, si existe esta fisiopatología, va a haber la enfermedad hemolítica que va a dar paso a lo que va a ser la anemia fetal. Dentro de toda esta cadena que les he mencionado en la diapositiva previa, debemos ver que los fetos, si tienen anemia fetal o enfermedad hemolítica inicial, van a ser fetos que van a poder compensar antes que exista una destrucción de todo lo que van a ser la cadena inicial de glóbulos rojos. Si va a existir destrucción de esta cadena inicial y va a sobrepasar una nueva producción, los niveles de eritropoyetina van a aumentar. Si aumentan los niveles de eritropoyetina, va a existir un punto de declive donde va a ser, todos los recursos medulares van a ser insuficientes y van a tener que generar y sacar recursos de otros órganos. ¿Cuáles son esos? Hígado, vasos, riñones, las adrenales y la mucosa intestinal. Y si esto no se compensa, va a llegar al aumento de la producción de eritroblastos y va a llegar a haber una eritroblastosis que va a ser traducida en una anemia en el feto, que va a ser la principal complicación de la isoinmunización. Entonces, si ya va a existir una anemia en el feto, ¿qué va a continuar? Va a existir en el feto lo que va a ser hepatomegalia, distorsión del parénquima hepático y esplénico, va a haber hipertensión venosa portal y umbilical, existe hipoproteinemia secundaria a la insuficiencia hepática y daño endotelial, que va a preceder el hidrox fetal y posteriormente la muerte del feto. Nosotros, una vez que conocemos el camino de la fisiopatología de aloinmunización, debemos tener la capacidad de poder realizar el diagnóstico a edades gestacionales tempranas para ofrecerles un buen seguimiento y para ofrecerles una prevención a ese binomio. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Es fundamental nosotros saber primero los antecedentes, porque si ya sabemos si la mamá tiene o no eventos sensibilizantes, ya le vamos a poder orientar. Entonces, nuestro primer eslabón va a ser el primer control o el primer encuentro con la paciente embarazada, donde es obligatorio nosotros preguntar el grupo sanguíneo, tanto de la madre como del padre, ¿no? Entonces, una vez que tenemos una madre RH negativa, realizamos lo que va a ser el test de Coombs indirecto. Este test de Coombs indirecto nos va a dar dos parámetros. Nos va a dar títulos de dilución en 1 en 32 y títulos de dilución en 1 en 16 y en 1 en 8. Si tenemos títulos en dilución, mientras más bajo sea el título de dilución, va a tener menos riesgo nuestra paciente. Mientras más alto sea el título de dilución, va a tener más riesgo nuestra paciente. Es así que, como ven en la diapositiva, tenemos, si las titulaciones van a ser mayores a 1,32, este feto va a tener un alto riesgo para complicaciones, para tener hidrox. Y si el feto tiene alto riesgo para tener hidrox, va a ser un feto que probablemente lo más seguro es que esté en una anemia fetal y el seguimiento va a ser con la medición del vaso arteria cerebral media mediante el Doppler fetal. Si tenemos un test de Coombs indirecto, vale decir que va a ser una titulación de 1 en 8, o algunas escuelas dicen 1 en 16, vamos a tener bajo riesgo para lo que va a ser hidrox fetal y en teoría ese feto no debería estar en anemia, entonces el seguimiento va a ser cada 4 semanas. El diagnóstico de la inmunización va a estar en función a la titulación en el test de Coombs indirecto. Y recuerden que la titulación del test de Coombs indirecto ¿qué va a reflejar? Los anticuerpos irregulares que van a considerar la mamá que sea o no isoinmunizada, ¿sí? Entonces, los distintos colegios manejan, por ejemplo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia maneja el punto de corte para alto o bajo riesgo en 1,32. Fetal Medicine de Barcelona maneja 1 en 16 y el Royal College maneja 15 unidades litro por ml. Nosotros trabajamos mucho con el Colegio Americano y con Fetal Medicine. Entonces, una vez que nosotros tenemos a la paciente RH negativa, es nuestra obligación pedirle el test de Coombs indirecto.
Ya que le pedimos el test de Coombs indirecto, vamos a poder posicionar a ver si es una paciente de alto riesgo o una paciente de bajo riesgo. ¿Cómo nosotros determinamos el genotipo del feto? O sea, nosotros podemos realizar la determinación del genotipo del feto, es decir, del grupo RH que va a tener el feto, realizando amniocentesis. La amniocentesis va a ser el retiro del líquido amniótico mediante guía ecográfica que nos va a poder decir el feto pertenece al grupo sanguíneo RH positivo, RH negativo. Es uno de los muchos usos que tiene la amniocentesis. Esta amniocentesis, o sea, el saber nosotros y determinar el genotipo del feto por amniocentesis nos da una sensibilidad del 98.7% y una especificidad del 100%. Esto es sumamente importante porque, como ustedes saben, la especificidad del 100% nos va a dar la seguridad de que el feto que hemos funcionado con grupo RH, póngale positivo, realmente va a ser un feto que va a estar completamente sano. O sea, nos va a descartar hacerle algún seguimiento o sospechar que la mamá RH negativa haga una isoinmunización, ¿sí? Entonces, este estudio del genotipo fetal se puede realizar, lo ideal es realizar en amniocentesis y tras que la mamá se conoce el grupo sanguíneo de la mamá y conociendo los antecedentes de la mamá también. A partir de la semana 15 podemos ya realizar este estudio. Tenemos también la determinación del genotipo mediante el DNA fetal. Este DNA fetal va a ser un método no invasivo porque va a tomar sangre periférica de mamá y va a poder leer lo mismo, ¿no? Esta va a tener una sensibilidad y especificidad un poco menor, inferior, a la que traducimos en la amniocentesis. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de paciente RH negativa sensibilizada o no sensibilizada, debemos tener nosotros un plan de seguimiento y el plan de seguimiento va a ser con la solicitud del test de Coombs indirecto. Este va a ir teniendo validez cada 2 semanas o cada 4 semanas a partir de la semana 24 en función a qué título nos salga. Entonces, a partir de la semana 24, nosotros solicitamos cada 2 semanas el test de Coombs. El test de Coombs, si nos sale negativo, no van a cuantificar a los laboratorios. Si sale positivo, sí cuantifican y realizan la titulación del mismo. Y así como dijimos, todo lo que va a ser mayor a 1, a una dilución de 1 en 32, va a ser un feto de alto riesgo, un embarazo de alto riesgo, que debe tener seguimiento por Doppler de la arteria cerebral media. Y lo ideal es determinar qué sigosidad tiene el papá y hacerle DNA para conocer el grupo sanguíneo del feto. Pero pues esto de hacerle DNA o hacerle la amniocentesis, en muchos lugares no lo llegamos a realizar también por las contraindicaciones que puedan presentar los mismos estudios. Entonces, de esa diapositiva va a ser muy importante saber el punto de corte de las titulaciones, ¿no? Titulación mayor a 1,32 es un embarazo, un feto de alto riesgo, un paciente de alto riesgo que va a tener antecedente de complicación. Y recuerden cuál va a ser la principal complicación, llegar a muerte fetal. Y antes que llegue, o sea, la principal complicación, perdón, del feto, antes que muera el feto, va a ser una anemia del fetal, va a ser hidrofetal y posteriormente muerte fetal. Entonces, por eso es súper importante el test de Coombs indirecto, cuantificado si es positivo y en función de la titulación nos da un parámetro de seguimiento. Todo lo que sea menor a 1 en 32 van a ser títulos o pacientes de bajo riesgo y en teoría no tendrían que estar asociados con enfermedad hemolítica fetal ni neonatal. Entonces, nosotros sí tenemos el seguimiento. El objetivo de hacer el seguimiento va a ser por trimestres para nosotros poder determinar cuándo finalizamos la gestación y de poder determinar en qué semanas de embarazo ese paciente, ese feto, va a llegar a ser anemia. Entonces, este algoritmo ya nos habla de un embarazo, un paciente de alto riesgo, que se traduce que es una mamá que tiene una titulación mayor a 1,32. Entonces, esa mamá se beneficia de que al feto le hagamos doble de la arteria cerebral media cada 1 a 2 semanas, con el objetivo de sacar el pico sistólico de la arteria cerebral media y determinar mediante un método indirecto si ese bebé tiene anemia o no tiene anemia. Porque el método directo para determinar si tiene anemia es la punción, o sea, extraer sangre del cordón
del feto y ver qué grado de anemia tiene. Entonces, nosotros lo que nos permitimos es realizar el método indirecto, Doppler de la arteria cerebral media y sacar la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media y determinar mediante normogramas que existen si tiene anemia y qué tipo de anemia es. Si, por ejemplo, el punto de corte para decir anemia es 1.5 moms. Todo lo que es menor a 1.5 moms, independiente de la edad gestacional, va a ser un feto que no tenga anemia. Todo lo que va a ser mayor a 1.5 moms va a ser un feto que tiene anemia. Si nos sale que un feto tiene anemia, clasificaremos, este feto tiene anemia leve, moderada o severa. Y en función en qué edad gestacional estemos, vamos a hablar de resolución del embarazo o de transfusiones intrauterinas. Si el feto nos sale que no tiene anemia, el control tiene que ser cada 1 o 2 semanas hasta que lleguemos al término del embarazo, es decir, hasta las 37 o 38 semanas de gestación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de anemia fetal, hablamos que la hemoglobina o el hematocrito del feto va a estar 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Y los rangos de referencia para decir 2 desviaciones estándar están en fetos que han medido este tema de anemia entre la semana 18 a 40 de gestación. Estas son las tablas de normogramas que les había dicho que nosotros podemos traducirlas tomando, o sea, como medio indirecto, la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media mediante el Doppler fetal. Entonces, la gravedad de la anemia fetal se va a categorizar en función a la concentración de hemoglobina que va a estar expresada en múltiplos de la mediana, ¿sí? Entonces, hablamos de anemia leve, anemia moderada y anemia severa. Probablemente, o sea, ustedes tienen que saber el punto de corte que es mayor a 1.5, como habíamos dicho en esta diapositiva, vamos a hablar de anemia. Y en función a lo que estemos, vamos a clasificar leve, moderada o severa, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos el Doppler de la cerebral media? Realizamos la toma del vaso de la cerebral media y aquí, como se fijan, se saca el pico sistólico y se meten a calculadoras que vienen traducidas y te dan directamente el resultado en función a la edad gestacional, que son calculadoras gratuitas a las que pueden acceder todos ustedes. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo es un feto que tiene 29 semanas con 3 días y el pico sistólico de la arteria cerebral media salió 47.7. Ponemos y nos sale el MOM de 3901 mayor a 1.5 que nos sale no anemia. Entonces, estamos con un feto que en este caso, si tenemos un paciente así, tendríamos que hacerle seguimiento cada 2 semanas y así hasta la conclusión de su embarazo con la cerebral media. Cuando nosotros, o sea, cuando una gestación se beneficia de la prevención de la colocación de la inmunoglobulina anti-D en el embarazo. Se van a beneficiar todos los pacientes, o sea, todas las mujeres embarazadas, que en la semana 28 tengan un test de Coombs indirecto negativo, o que tengan títulos menores a 1.32, se beneficiarán de la aplicación de la gamma globulina anti-D, los 300 microgramos, independientemente de qué grupo sanguíneo sea su pareja. Entonces, ahí vamos a estar con la prevención de rutina antes del parto. Si nosotros ya tenemos un embarazo de 28 semanas que tiene el feto titulación, perdón, la mamá titulación de 1 en 32 y tiene la cerebral que nos dice que tiene anemia, ese feto ya no se beneficia de la prevención de rutina con la gamma globulina anti-D. ¿De qué se beneficiaría entonces? De hacer el seguimiento con nuestra herramienta indirecta, con la medición de la arteria cerebral media, hasta que nosotros podamos, el objetivo es llegar a conclusión del embarazo, pero si nuestro feto hace anemia moderada o severa, ya tendría que ser independiente de la edad gestacional, o nosotros le transfundimos intraútero o concluimos la gestación. Por eso es súper importante estos puntos. Entonces, los normogramas, como les había dicho, están basados en los niveles de hemoglobina y esos niveles de hemoglobina indirectamente se van a reflejar en la velocidad del pico sistólico de la cerebral media, ¿sí?
Y como ven acá, va a ser en función a qué edad gestacional estemos hablando, la normalidad para esa edad gestacional de la velocidad de la cerebral media. Si nosotros tenemos fetos, habíamos dicho mayor a 1.5 anemia, en edades gestacionales que son mayores a las 34 semanas de embarazo, nosotros hacemos el seguimiento cada 1 o 2 semanas hasta poder llegar a la resolución del embarazo de las 38 o 39 semanas. Cuando nosotros vamos a concluir el embarazo o pensar en concluir el embarazo, cuando tengamos una anemia moderada o severa, con 2 tomas del pico, de la velocidad de la cerebral media, entonces nosotros consideramos la conclusión del embarazo cuando estemos cerca a una gestación de término. Eso quiere decir cerca de la semana 35, 36 o 37 de gestación. Ese feto se beneficia de corticoides si van a ser prematuro, sí se beneficia de corticoides, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos nuestro feto tiene 28, 29, 30, 31 semanas y tiene anemia, nosotros o consideramos el tratamiento de anemia fetal o consideramos, si no optamos por un tratamiento, o sea, por el tratamiento que va a ser la transfusión intraútero sanguínea, concluir el embarazo. ¿Y cómo hacemos el tratamiento de anemia fetal? Con la transfusión intrauterina. ¿Cuál va a ser el objetivo de la transfusión intrauterina? Reemplazar la sangre fetal con sangre del donante negativo para que vayamos a suprimir la eritropoyesis fetal. Entonces, hay ciertas indicaciones y hay distintas vías de acceso para la transfusión intrauterina. La vía ideal es la vía por el cordón umbilical, o sea, hacer una cordocentesis. También existen vías intraperitoneales y vías de exsanguino transfusión. Entonces, la vía ideal es realizar transfusión por el cordón. Tienen que pinchar, tomar sangre, primero tomar sangre, ver en qué tipo de anemia, ahora sí, real, directa esté, porque estamos tomando sangre directa del feto, y en función a qué tipo de anemia esté, si esté leve, moderada o severa, se calcula cuánto de transfusión necesita el feto. Pero, pues, lastimosamente es un estudio que amerita muchos cuidados, esta sedación intrauterina del feto, y que en muchos lugares, por lo menos acá en Cochabamba, no lo estamos realizando. Entonces, si tenemos un feto con anemia severa, a las 30, 31, 32 semanas, nosotros ya pensamos en concluir el embarazo. Porque si no contamos con una transfusión intraútero que le podamos ofrecer a ese feto, y si nosotros no transfundimos, no realizamos el tratamiento, ese feto va a ser e-drops y va a ser muerte fetal, que van a ser las complicaciones de la anemia fetal. Si a ustedes en el examen les preguntan, la principal complicación de la anemia fetal es, perdón, de la isoinmunización, es la anemia fetal en el feto, si es verdadero. Y la principal complicación de la anemia fetal va a ser el e-drops, que va a llevar a la muerte fetal, es también verdadero. Entonces, si no cuentan con el tratamiento para anemia fetal, lo que se opta es la resolución del embarazo, independiente en qué edad gestacional estén, cuando se trata de anemia severa. Con anemia leve y moderada, nosotros podemos ganar semanas de gestación haciendo el control del pico sistólico de la arteria cerebral media. ¿Ok? Entonces, aquí están las distintas vías de acceso para la transfusión intraútero, y tenemos también complicaciones de la transfusión intraútero. O sea, ¿cuáles serían las complicaciones? Transfundible, que el feto haga dificultad respiratoria, que sea un neonato que nazca con enterocolitis necrotizante, que exista sepsis, que exista asfixia perinatal, lesión cerebral severa y mal desarrollo neurológico, ¿sí? Hay complicaciones a corto plazo y también van a existir complicaciones a largo plazo. Dentro de las complicaciones a largo plazo tendremos pacientes con parálisis cerebral, con retraso de crecimiento grave del neurodesarrollo, con sordera bilateral, deterioro neurológico, más los que tuvieron e-drops que los que no tuvieron e-drops. Cuando hablamos de resolución del embarazo, como dijimos, si tenemos una mamá que hizo inmunización, pero el feto no se complicó, nosotros individualizamos y podemos llegar al término de la gestación, 37, 38 semanas con el seguimiento indirecto que hablamos. Si es una mamá que hizo inmunización y tenemos el feto con complicaciones, podemos manejar con controles indirectos al feto hasta la semana 32 o 34, siempre y cuando no sea un feto que llegue a ser anemia severa.
la anemia severa va a ser sinónimo de complicación con una enfermedad hemolítica neonatal y de complicación a corto plazo con un hidropsia, con una muerte fetal. Entonces, si no llegamos a eso, podemos manejar hasta las 32 a 34 semanas. Y cuando nosotros concluimos en el embarazo, siempre tenemos que pensar en el pensamiento tardío de cordón umbilical, que se ha visto que va a mejorar el tema de pacientes que han estado con anemia fetal, pero no va a prevenir que ese paciente tenga anemia, ¿sí? Entonces, dentro de las conclusiones de este tema, tenemos que tomar en cuenta que sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país, que muchos no se benefician por los costos y por la falta de estudios y de procedimientos diagnósticos que no están al alcance de todos los pacientes y sobre todo de los seguros como el SUS. Tenemos que los procedimientos diagnósticos ideales son los invasivos, pero que igual no están al alcance de nosotros, y que en esto el mejor tratamiento va a ser la prevención. Y la prevención la vamos a poder hacer nosotros realizando una buena anamnesis, captando a la paciente RH negativa y poniéndola de inicio en qué foco está empezando. Si está empezando como paciente de bajo riesgo para inmunización o de alto riesgo. Ya que tenga bajo riesgo nuestra paciente, no es que le hacemos un test de Coombs indirecto, solo uno y ya, sino que tenemos que hacerle su titulación. La conocemos a la semana 24, si es de bajo riesgo, cada 4 semanas hasta el final de su embarazo. Si es de alto riesgo, nos titularán si va a ser título mayor a 1,32 y le haremos el control cada 2 semanas con la medición de la cerebral media con el objetivo de que nuestro bebé, nuestro feto, no haga anemia. Si es que hace anemia, podremos clasificar por los cuadros de normograma si es anemia leve, moderada o severa. Y si estamos en anemia leve, moderada, igual podemos continuar los controles con la cerebral media. Si estamos en anemia severa, ya se tiene que pensar en la resolución del embarazo. Y esa mamá, siempre recuerden que el mejor tratamiento va a ser la prevención, porque una vez que ustedes concluyen ese embarazo, la mamá concluye, tiene que ser una mamá que se beneficie de la aplicación, de la administración de lo que va a ser la gamma globulina las 72 posteriores horas al evento sensibilizante que tuvo. Ok. ¿Tienen preguntas? Si no, vamos a continuar con el otro tema. Si no tienen preguntas, continuamos con cardiopatía y embarazo. Entonces, para hablar de cardiopatía y embarazo, igual tenemos que tener objetivos de la clase que va a ser conocer incidencia y prevalencia de las cardiopatías en mujer embarazada, conocer las adaptaciones hemodinámicas que ocurren durante el embarazo, parto y puerperio, conocer qué cardiopatías son más frecuentes y conocer qué riesgo de cardiopatías, o sea, cuál es la escala, o más bien lo más importante dentro de este tema van a ser las escalas de severidad de riesgo de la cardiopatía y el embarazo,
y cuál va a ser la mejor vía de resolución obstétrica de una mujer con cardiopatía. Entonces, las preguntas van: ¿las pacientes cardiópatas se podrán embarazar o los embarazos se deben interrumpir? ¿O la paciente que tiene cardiopatía y embarazo va a ser una paciente sinónimo de conclusión del embarazo por vía alta, o sea, por una cesárea? Entonces, nosotros tenemos que ponernos en el contexto de una paciente que tiene una cardiopatía. Ahí les va un caso clínico que nos dice: es una mujer de 39 años que tuvo 3 gestas previas, que fue diagnosticada en 2013 con una CIA con dilatación de cavidades derechas y hipertensión pulmonar leve. ¿Cómo concluyeron sus embarazos? La gesta 1 fue un masculino de término de 2,750 vivo y sano. Fue un parto eutóxico. La gesta 2 fue una cesárea de 3,950 de término vivo y sano. ¿Cuál fue la indicación de la cesárea? Una ruptura prematura de membranas, y estamos en la gesta 3 actualmente analizando. Entonces, la paciente en su control de ecocardio tiene dilatación de cavidades derechas, tiene hipertensión pulmonar y tiene una CIA tipo ostium secundum de 3,04 centímetros. Una hipertensión pulmonar con una presión sistólica del ventrículo derecho de 44 milímetros de mercurio. Entonces, esta paciente, ¿cómo concluye? Concluye por una cesárea con la obtención de un recién nacido de 2,612 kilos, de 36 semanas y con Apgar 8,9. No hubo complicaciones en la cesárea y la gasometría del recién nacido fue una acidosis metabólica compensada, o sea, estuvo normalito. Entonces, teniendo en cuenta el caso clínico, vamos a ir desarrollando la patología, o sea, el tema de cardiopatías y embarazo, para ver si cumple o no cumple criterios de cómo fue la evolución y la indicación de la cesárea de esta paciente. Tenemos que tomar en cuenta que la definición de cardiopatía, según la Sociedad Española de Cardiología, va a ser un trastorno estructural o funcional que va a afectar la capacidad del corazón para tener una función normal. Esta va a poder ser cardiopatía congénita y cardiopatía adquirida. Y esta se va a presentar en 2% de todos los embarazos, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de las cardiopatías que van a ser adquiridas, que van a tener eventos coronarios y van a tener infartos al miocardio y van a estar relacionados con enfermedades reumáticas. La prevalencia de las adquiridas va a ser 1 a 2 por cada 35,000 nacimientos. Y las cardiopatías congénitas, o sea, con la que nace la persona, van a estar en Bolivia en 6 a 8 de cada 1,000 nacimientos. Está bastante, o sea, tiene mayor prevalencia que las adquiridas a nivel mundial. Y de estas congénitas, nada más el 1% va a complicar los embarazos. Si complica los embarazos, la mortalidad de muertes en mujeres complicadas que entran a cuidados intensivos va a ser superior a la mortalidad de mamás que no van a llegar a cuidados intensivos. Eso se traduce en que no se van a complicar, ¿sí? Entonces, tenemos varios artículos o varias publicaciones que nos van a mostrar cómo la mortalidad materna ha ido ascendiendo a lo largo de los años y ha ido sumando y ganando lugares en cuanto a, o en comparación más bien a las hemorragias obstétricas, los temas de síndromes hipertensivos del embarazo, como por ejemplo, la preeclampsia. Entonces nosotros, si vemos desde el 91 hasta el 2005, que fue esta publicación, vemos que en 1991 al 95, los casos llegaban a una tasa del 0,9% por cada 10,000 nacidos vivos que tenían complicación o que se traducía en un aumento en la mortalidad materna. Y visto hasta el 2001 a 2005, de ese 0,9% llegó al 14,2% por cada 10,000 nacidos vivos, que la tasa acumulada fue en ascenso al 1,2%. Y ocuparía a nivel mundial las cardiopatías el cuarto lugar en causa de mortalidad materna. Entonces sí es preocupante y por eso tenemos nosotros que poder, así como en aloinmunización, en cardiopatías, realizar un manejo temprano
y realizar prevenciones en esas mujeres cardiópatas de alto riesgo, de bajo riesgo, porque cardiopatía no va a ser sinónimo de que la mamá no se puede embarazar, va a ser sinónimo de cómo debemos hacer seguimiento y más bien indicación absoluta o relativa de embarazo, ¿no? Dentro de la epidemiología tenemos que de 8 a 9 de cada 10 niños, o sea, casi todos los que nacen con cardiopatías congénitas van a alcanzar la edad adulta. De estos, la mitad van a ser mujeres que van a llegar a una edad reproductiva. Esto se traduce a que van a ser mujeres que se embarazan. Por lo tanto, de las que se embarazan, el 1 a 4% van a llegar a ser mujeres que embarazadas. Mujer con cardiopatía y embarazo se complican en su embarazo. Y de este 1 a 4%, pues el 10 al 25% van a tener altas tasas de mortalidad en función a en qué escala de severidad se encuentran, ¿no? Entonces, la enfermedad cardíaca sí va a ser una de las causas principales de muerte materna indirecta en el embarazo, ¿no? Recuerden que todos los órganos, todos los defectos congénitos van a ser modificados y toda la fisiología en el embarazo se va a modificar también. Entonces, por todo lo expuesto, la tasa de la mortalidad por cardiopatía congénita no ha disminuido durante una década, a pesar de que la disminución, o sea, existe disminución de las muertes maternas, la tasa de muertes por cardiopatía congénita más bien van en ascenso. Entonces, dentro de la epidemiología de qué cardiopatías son más frecuentes, tenemos que la cardiopatía congénita va a ser más frecuente, en relación a las que van a ser las adquiridas. Y dentro de las congénitas, ¿cuáles vamos a tener con mayor frecuencia? Con el 45% van a ser las cardiopatías acianógenas, ¿sí? Y con el 15% van a ser las cianógenas. ¿Cuáles van a ser las repercusiones de las cardiopatías sobre el embarazo? Entonces, la repercusión de la cardiopatía sobre el embarazo va a ser que los hijos de madres cardiópatas tengan mayor incidencia de malformaciones cardíacas. Y ¿cómo se va a complicar el embarazo? Indirectamente pueden ser fetos que tengan restricción de crecimiento intrauterino, embarazos que hagan parto pretérmino o que tengan enfermedad de la membrana hialina o distrés respiratorio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber la repercusión de la cardiopatía sobre el embarazo? Porque si nosotros detectamos una mujer cardiópata, nuestra obligación es estudiar el corazón del feto, ¿sí? Porque estos van a ser los que tengan mayor incidencia de tener cardiopatías. ¿Cómo repercute el embarazo sobre la cardiopatía? Agrava la sobrecarga y los cambios hemodinámicos que de por sí trae el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces, si se acuerdan de la de la fisiología del embarazo, al final va a aumentar la precarga y va a aumentar la postcarga y la volemia va a aumentar de 40 al 50%. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la volemia de 1200 a 1600 ml. Entonces, esta fisiología del embarazo que ustedes ya han avanzado se va a traducir que va a sobrecargar, va a haber sobrecarga del corazón. Y si tenemos dilatación, por ejemplo, en nuestra paciente que vimos una cirugía con dilatación de cavidades derechas y tenemos otra sobrecarga añadida, este corazón probablemente dilate más y llegue a ser una hipertensión pulmonar, que va a ser la consecuencia más grave de una mujer cardiópata, lo que sí le puede llevar a la muerte y en lo que sí va a estar contraindicado el embarazo. Entonces, si se acuerdan cuáles son los cambios de la mujer hemodinámicos en la mujer embarazada, tienen toda esa lista que ustedes ya la han visto. Pero si compara mujeres no embarazadas y mujeres embarazadas, en cuanto a gasto cardíaco, en cuanto a lo que va a ser el volumen plasmático, el total de glóbulos rojos, en lo que va a ser la presión coloidosmótica, tenemos que todo va a ir en ascenso. Entonces va a sobrecargar en función a las semanas y a los trimestres de gestación. Y la mayor sobrecarga va a existir a partir de la semana 24 a 28. Es por eso que nuestras mujeres cardiópatas se pueden complicar y deben tener un seguimiento riguroso a partir de esas semanas. Es muy importante nosotros poder clasificar el grado de afectación en función a la clase funcional que nos habla la OMS, que nos habla la NIJA y que nos hablan otras escuelas más, para nosotros decir
si esta paciente va a ser una paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, esta clasificación de la NIJA, que ustedes seguramente ya la han escuchado alguna vez, te habla de clases funcionales de la 1 a la 4, siendo así que la clase funcional 1 va a ser una persona prácticamente normal. La clase funcional 2 va a ser una mujer que va a tolerar las actividades diarias, cotidianas, pero va a tener una limitación a la actividad física, teniendo disnea o esfuerzos intensos. O sea, ¿qué querrá decir un esfuerzo intenso? Que una mujer suba 3 pisos es un esfuerzo intenso, ¿no? O que vaya a trotar, no sé, 2 vueltas a la plazuela es un esfuerzo intenso. La clase funcional 3, esta actividad física de la paciente va a estar más limitada aún y va a tener disnea a medianos esfuerzos, o sea, la paciente sube un piso o da una vuelta a la plazuela y ya está cansada. La clase funcional 4 va a ser esa paciente que tiene disnea a esfuerzos leves, esfuerzos así como levantarse, peinarse, cepillarse los dientes, va a tener disnea y va a ser incapaz de realizar actividades físicas. Imagínense si levantarse o bañarse o cepillarse los dientes le causa dificultad respiratoria, el realizar actividad física va a ser imposible para ese paciente. Entonces, nada más conociendo a la paciente cardiópata, nosotros podemos clasificarla en qué clase funcional está iniciando el embarazo y en qué semana de gestación está. También es importante porque tenemos que tomar en cuenta que los cambios hemodinámicos van a ser exacerbados o van a llegar a su punto máximo en el segundo trimestre, entre la semana 24 y 28. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos la clasificación en función al NIJA, si es paciente en clase 1, 2, 3, 4, vamos a poder traspolar esta clasificación a la que dice la OMS. ¿Qué nos dice de la clasificación NIJA 1? Que va a ser una paciente que no va a tener aumento de la mortalidad materna y tampoco va a haber aumento de la morbilidad. Si va a ser una paciente en clase funcional 2, o sea, disnea a grandes esfuerzos, va a ser una paciente que tiene aumento ligero de la mortalidad materna y moderado de la morbilidad. Si va a ser clase funcional 3, tiene aumento considerable de la mortalidad materna y morbilidad grave. Y si es clase funcional 4, va a ser aumento de la mortalidad materna o morbilidad alto y el embarazo va a estar contraindicado en este grupo. Entonces, por eso es súper importante saber el tema de la clasificación. Si yo conozco a una mujer embarazada en las semanas, no sé, 7, cuando ya existe el latido cardíaco, y la catalogo en clase funcional 4, será mi obligación orientarla a las complicaciones que puede tener esa mamá, porque una cosa es que la madre se muera y otra cosa que la madre y el feto se mueran, que va a ir aumentando la morbilidad, ¿verdad? Entonces, en función a qué clase funcional esté y qué grado de afectación por la clasificación de riesgos que da la OMS para estas patologías, nosotros vamos a poder saber dónde catalogarla a nuestra paciente. Es así que este cuadro, que es importante que lo sepan, nos habla de qué enfermedades están en la clase funcional 1, qué enfermedades están en la clase funcional 2 y 3 y qué enfermedades van a estar en la clase funcional 4. Entonces, como les había dicho al principio, en la clase funcional 4 se contraindica el embarazo sí y qué enfermedades están, la más importante, hipertensión arterial pulmonar por cualquier causa, ¿no? Entonces, si ustedes ven en la clase funcional 1, está el ducto arterioso permeable, está la estenosis pulmonar, está el prolapso de la válvula mitral y lesiones simples que han sido reparadas con éxito. Por ejemplo, defectos septales, auriculares, ventriculares, ductos arteriosos permeable o drenaje venoso pulmonar anómala. Si ustedes se acuerdan del caso clínico, ¿quién me puede responder en qué grado, en qué clase le categorizarían a la paciente? A ver, el Brian. Bien, si se acuerdan, la paciente tenía como una CIA, ¿verdad? Y era una CIA pequeña. Entonces, si buscamos las CIAs, está aquí en lesiones septales que han sido reparadas o no, y estaría en clase funcional 1. Es una paciente que no tiene contraindicación de embarazo
y que si nos vamos al cuadro de su mortalidad y morbilidad, tiene aumento ligero de la mortalidad, o sea, aumento ligero, perdón, de la morbilidad, y la mortalidad va a estar casi nula o sin aumento. Entonces, por eso es importante conocer estos cuadros, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos a la paciente catalogada por la clase funcional y conocemos, ¿cómo vamos a conocer la patología cardíaca de la paciente? Mandando y diagnóstico. Por lo general, la paciente viene conocida o presenta la disfunción cardíaca en el embarazo. Si la paciente tiene disnea a pequeños esfuerzos, ustedes no pensarán que está normal. Le tendrían que hacer un análisis y una anamnesis y una búsqueda intencionada de patología cardíaca que no haya sido diagnosticada. Y si la paciente llegó a embarazarse con una patología cardíaca, probablemente sea patologías cardíacas compensadas que sean en clase funcional 1 o 2, ¿no? Porque si una paciente hipertensa pulmonar se embaraza, probablemente ustedes no lleguen a conocerla, ¿no? Entonces el abordaje va a ser un abordaje prenatal, va a ser un abordaje durante el nacimiento, ya sea por parto o cesárea, y va a ser un abordaje postnatal. Nosotros haciendo esta triada, vamos a llegar a disminuir la mortalidad del 17 al 33%. ¿Y cuál es la triada? ¿Cuál es el manejo? El manejo va a ser multidisciplinario, así como tiene que intervenir el ginecólogo obstetra, tiene que intervenir el materno fetal, tiene que intervenir el anestesiólogo neonato, trabajo social y los cardiólogos en cuidados críticos. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Lo que también interesa mucho de los recién nacidos de las madres con cardiopatía. Restricción de crecimiento intrauterino. Ay, perdón. Restricción de crecimiento intrauterino, feto pequeño para la edad gestacional, que exista parto pretérmino. Todas estas complicaciones aumentan la morbimortalidad neonatal. En porcentajes, ¿qué es lo que más se presente? Que exista parto prematuro. Y posteriormente se presenta la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cuándo diagnosticamos esto? ¿O desde cuándo podemos hacer seguimiento? Desde nuestra ecografía estructural, que va a ser entre la semana 18 y semana 24. Aquí es donde nosotros vamos a poder ver la estructura y función del corazón del feto, cómo van los flujos arteriales y los retornos venosos, cómo está el ritmo cardíaco y poder hacer todo el Doppler fetal. Podemos hablar de patologías que van a ser heredables. ¿Va a existir cardiopatía congénita heredable? Sí, si se trata de las siguientes enfermedades que ustedes están viendo a su parte izquierda. ¿Va a ser heredable? Si es heredable, ¿va a tener recurrencia? Sí. Si es heredable, o sea, si la mamá, el papá trajeron y el feto también trae, va a tener una recurrencia que puede llegar en función de la patología desde el 3 hasta el 50%. Como les había dicho, ¿cuáles van a ser los periodos críticos o dónde va a empezar el periodo crítico donde existe pico máximo de los cambios hemodinámicos? ¿Y cuál va a ser ese? ¿O qué semanas de gestación? Desde la semana 28 hasta la 32, donde va a existir el máximo o la máxima expansión del volumen plasmático. El otro periodo crítico lo vamos a vivir durante el trabajo de parto y la atención del parto o cesárea, y el otro periodo crítico va a ser durante el puerperio inmediato. ¿Por qué durante el trabajo de parto? Porque va a haber un aumento intermitente del flujo sanguíneo de retorno por las contracciones uterinas del trabajo de parto, porque aumenta el gasto cardíaco del 15 al 20%, y porque durante el mismo parto, porque va a haber una disminución del retorno venoso por efecto de la prensa abdominal, y porque existe también periodo crítico en el puerperio inmediato, porque existe aumento súbito del retorno venoso por descompresión de la vena cava inferior, y porque puede existir una hipovolemia si es que nuestro paciente se complica con una hemorragia posparto. Entonces, la vía de nacimiento siempre va a ser individualizada en función a qué grado, a qué clase funcional esté la paciente y en qué clase funcional haya llegado la paciente al final de su gestación. Puede ser parto o puede ser cesárea. ¿De qué va a depender? De la función cardíaca, de qué va a depender de que sea parto, de una inducción de trabajo de parto, si es efectiva, o sea, positiva o negativa, y de un trabajo de parto monitorizado. Entonces,
¿Tiene condiciones la paciente por nacer por parto? Sí. La inducción de trabajo de parto es positiva, la función cardíaca de la mamá está compensada y el trabajo de parto no está en un periodo crítico. Entonces, puede continuar con un trabajo de parto y un nacimiento por parto. Mamá que está en clase funcional 1 o 2 puede ir a parto, puede ir a parto. Mamá que está en clase funcional 3 probablemente tenga una función cardíaca que se va a descompensar y que la inducción de parto vaya a ser fallida. Entonces, probablemente no se beneficie de parto y termine en un nacimiento por cesárea. ¿Cuáles son, o sea, cuáles van a ser las desventajas en un parto que está yendo en teoría hemodinámicamente compensada? La desventaja va a ser qué cambios hemodinámicos vaya a tener el paciente y qué tan bruscos sean estos cambios hemodinámicos que van a estar reflejadas en ciertas etapas. Por ejemplo, cuando empieza el dolor, el pico máximo de contracciones uterinas, cuando está induciendo el parto, cuando la mamá empuja, cuando tiene maniobra valsalva que lleva un reflejo vasovagal. Entonces, en función a qué cambio hemodinámico tenga, va a tener desventajas el nacimiento por parto y va a concluir en una cesárea. ¿Cuál es el tema con la cesárea? El tema con la cesárea va a ser hablar de todo lo que va a ser la coagulación y también manejar el tipo de anestesia en la cual se va a poder someter la paciente. Entonces, el tipo de anestesia, no hay un estudio que te diga a todas las pacientes cardiópatas les pones general, les pones regional, les pones epidurales combinadas. Pero en función a las anestesias que se han estudiado, nosotros tenemos la literatura que nos indica que la anestesia general va a complicar en el 4% más la mortalidad de esa mamá con cardiopatía, ¿no? ¿Qué terapia de apoyo necesitará la mamá cuando es sometida a un parto por cesárea? Necesitará anticoagulación, necesitará diuréticos, necesitará oxígeno y necesitará, sí o no, digoxina en función en qué clase funcional se encuentra nuestra paciente. ¿Cuánto tiempo tenemos que nosotros monitorizarle a la paciente y cómo debemos monitorizarla? ¿Cuáles serán nuestros objetivos? Tenemos que nosotros trabajar sobre el manejo de los líquidos, sobre el soporte inotrópico, sobre el uso o no de vasopresores y sobre lo que va a ser la anticoagulación 12 horas posteriores al parto. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la paciente? Que sature la paciente mayor al 90%, que la frecuencia cardíaca no sea más allá del 100, que tengamos una sistólica mayor a 90, que tengamos una hemoglobina mayor a 10. Si la paciente tiene objetivos cumplidos, es una paciente que sale de nuestros cuidados críticos y es un nacimiento y una conclusión de embarazo con éxito. Entonces van a existir, como les había dicho, complicaciones en el feto y van a darnos resultados perinatales al nacimiento. Si bien ustedes han visto que lo que más va a existir va a ser parto pretérmino y restricción de crecimiento intrauterino, durante el embarazo, el resultado perinatal, o sea, el nacimiento, va a ser mayor prevalencia de fetos pequeños, a continuación fetos restringidos, fetos que terminaron en parto pretérmino, o sea, fetos prematuros, y complicaciones con preeclampsia y en función a en qué cuadro cataloga o clasifica el feto, el neonato, perdón, va a haber el tema de aumento de la mortalidad neonatal, ¿sí? Entonces, ¿qué complicaciones tiene la mamá? ¿Qué podemos esperar de una mamá cardiópata? O sea, va a quedar cardiópata, obviamente, porque no hemos corregido la patología, pero también va a poder ser una mamá que llegue a ser un estado hipertensivo. Dentro de los hipertensivos, llegue a ser una mamá que haga preeclampsia severa, llegue a ser una mamá que complique con trombocitopenias, que tenga complicaciones por el tipo de anestesia, por la conclusión del embarazo por cesárea o por un parto instrumentado, ¿sí? Una vez que atendemos a nuestra mamá cardiópata, nosotros tenemos que tener en cuenta que es nuestra obligación asesorarla sobre la anticoncepción. Mamás que están lo ideal de las mamás cardiópatas es mamás que no tengan demasiados hijos. Mamás que opten por métodos que no sean hormonales y si quieren la oclusión tubárica definitiva, pues se ofrece la oclusión tubárica definitiva. El uso de lo que van a ser métodos hormonales está todavía en estudio el hecho de que si afecta o no afecta a la cardiopatía de base de la mamá que se somete a un método de planificación acompañado de
levonorgestrel, de progestinas, lo que vayan a tener los implantes. Entonces, mientras no haya un estudio que nos diga así, todas las mamás pueden usar método hormonal las cardiopatas. Nuestra primera guía para la anticoncepción va a ser los métodos no hormonales en relación a los dispositivos intrauterinos, ya sean de cobre, de plata, la Mini-T, el Inara, etcétera, ¿no? ¿Qué madre se debería hacer la oclusión tubárica o la ligadura de trompas? Aquella madre que ya tenga deseo genésico cumplido, que tenga más de 2 cesáreas, independiente de la coriopatía que tenga, o que esté en clase funcional 3 o incluso una clase funcional 4, que sería una madre que no se tendría que haber embarazado. Entonces, dentro de las conclusiones, sí es importante recalcar que la mujer cardiópata, la mujer embarazada con cardiopatía, va a tener mayor riesgo para la gestación, sí, porque va a tener cambios hemodinámicos que van a comprometer a partir de la semana 24 a 28 de gestación. ¿Se va a beneficiar de un manejo multidisciplinario? Sí, y el tratamiento va a ser en función a qué cardiopatía tenga la mamá. Entonces, sí es importante tener o conocer qué cambio es fisiológico en el embarazo y qué cambio ya va a ser patológico en esa mujer embarazada. Y es más importante aún saber las escalas de riesgo de esa mamá para clasificarle si es clase funcional 1, 2, 3, 4 y poder catalogar la enfermedad, en qué clase funcional está, para nosotros poder hacer un seguimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? Bien, si no tienen preguntas, que les vaya muy bien. Nos vemos. Gracias, doctora. Bye.